Hola a todos, este es un 4 a la N agrícola y tiene que serlo porque hay una crisis en la agricultura mundial, producto del encarecimiento muy marcado de los fertilizantes. La urea, que es un nutriente muy importante para las plantas y es un insumo que el Perú importa en su totalidad, cerca de 300.000 toneladas al año y a veces más. Viene del exterior y se ha quintuplicado de precio. La urea en el año 2020 estuvo más o menos a $200 la tonelada. En el año pasado, 2021, subió a $300 por tonelada y ya hablábamos de crisis y ahora está a $1.000 por tonelada. O sea, se ha quintuplicado en apenas 2 años y por supuesto la guerra entre Rusia y Ucrania ha sido el detonante de este encarecimiento brutal. Y bueno, cómo salir de esto, cómo capear el temporal, ese es el tema de hoy día y por supuesto vamos a hablar de la pequeña agricultura que ocupa el 95% de la superficie agrícola del Perú, 90-95%. Entonces vaya que es relevante hablar de esa agricultura. Está con nosotros Ismael Benavides, él fue ministro de Agricultura, ministro de Economía también, y por supuesto conoce del tema, puesto que es empresario agrario. Carlos Paredes, de Sierra Productiva, que domina el mundo de la agricultura de los Andes, el mundo del agua, ¿no? Yo he sido un ferviente seguidor de sus ideas y propuestas y quiero que lo escuchen porque tiene mucho que decir a este respecto. Y José Ignacio Beteta, que se presenta como analista en asuntos públicos, ahí he visto en la página web, pero es una persona que está muy atento al acontecer político, económico, laboral, social, normativo en nuestro país, así que yo creo que estamos muy bien acompañados. Simplemente para mantener un orden, Ismael, ¿cómo ves tú la problemática de la agricultura en el mundo, en el Perú y de la pequeña agricultura de cara a este fenómeno absolutamente descontrolado de encarecimiento brutal de los fertilizantes? La verdad que lo que está ocurriendo ahora es inédito en nuestra historia reciente, porque hay una combinación de factores que han llevado al alza, primero al alza de los combustibles. Como sabemos, el petróleo y el gas natural son elementos fundamentales en la fabricación de fertilizantes y este incremento de precios se ha trasladado al precio de los fertilizantes. Adicionalmente, los grandes proveedores de fertilizantes para el Perú específicamente eran Rusia y China. Rusia nos proveía más del 90% del nitrato de amonio, que es fundamental, casi 70% de la urea, que es otro fertilizante fundamental, y así la mayoría de nuestros fertilizantes venían de producción de plantas rusas, que hoy día están teniendo problemas tanto de despacho como de fletes internacionales que se han cuadruplicado, encareciendo aún más los fertilizantes. Y por lo tanto, el costo para el agricultor peruano, en el caso de la urea, pues se ha quintuplicado y así sucesivamente en la mayoría de los productos. Entonces, esto se va a trasladar eventualmente a la producción. Hoy día tenemos la cosecha que está en camino, fundamentalmente en la sierra. Próximamente va a empezar la cosecha de arroz en Lambayeque, en los valles costeros, y después va a venir el problema. Van a necesitar capital de trabajo para continuar sembrando y la escasez de crédito también va a tener un impacto en la producción. De manera que podemos esperar, no en lo inmediato, pero en lo posterior, tanto escasez de productos como incrementos de precios, además de los que ya vienen importados. El secretario general de las Naciones Unidas ya habla de una crisis alimentaria mundial
Janet Yellen, la secretaria del Tesoro norteamericano, ha dicho lo propio. De manera que se vienen tiempos difíciles que van a requerir tanto de políticas financieras y agrarias de parte del gobierno para que no haya desabastecimiento ni alzas de precios mayores en el Perú, pero adicionalmente prever, planificar de tal forma que podamos paliar esta situación que no va a ser corta, va a ser una situación extendida por la guerra en Ucrania, por la gran demanda que se ha despertado en el mundo de fertilizantes, tanto en India, en China como en otras partes, que van a impactar a los agricultores peruanos y al abastecimiento de los mercados nacionales. A esto añadido que importamos la mayoría de nuestro trigo, que sirve para el pan y los fideos que consumimos, la mayoría de nuestro maíz para los pollos, igualmente la soya, a precios muy altos que están impactando en la canasta familiar. Entonces es una situación compleja de precios, de abastecimiento y de inflación, la cual va a requerir un manejo fino de parte de las autoridades y todos los que estamos involucrados en la actividad agraria y en la economía, ¿no? De eso vamos a querer hablar en el resto del programa. Y me adelanto a transmitir mi honda preocupación de qué esperar de un gobierno como el que tenemos, ¿no? Para enfrentar una situación tan compleja, tan difícil. Pero en fin, la sierra, Carlos, ¿cómo va a impactar esto en el ámbito de tu actividad, que es sierra productiva y el aumento de la productividad a través de la siembra y cosecha de agua y en fin, todo lo que nos has mostrado a lo largo de tus años de experiencia? Agregando algunos factores a los que han sido señalados por don Ismael, podría señalar que la crisis alimentaria que está anunciada ha sido advertido por la FAO y Naciones Unidas que va a traer episodios de hambruna. Es decir, la cosa va profunda. En segundo término, agregar también el hecho de que a este alza de precios por combustibles, transportes y demás, viene también un tema de desabastecimiento. Es decir, no va a haber dónde comprar o no va a haber cómo cubrir el faltante de estos insumos y de los alimentos. Entonces, yo creo que el impacto va a ser mayor en las poblaciones que habitan en las ciudades, porque dependen de una agricultura comercial que a su vez es, digamos, compra insumos prácticamente todos para poder cultivar. Compra semillas, compra fertilizantes, compra pesticidas y, digamos, esa agricultura, que es la agricultura comercial que abastece los mercados de abastos de Lima, por ejemplo, Santa Anita, pero también de todas las capitales de provincias en el Perú, esa es la que va a sufrir más. La gente que vive en el campo, es decir, 2 millones de unidades productivas de pequeña producción campesina, van a sufrir menos. ¿Por qué? Porque ellas cuentan con semillas que, digamos, separan de sus mejores plantas y las tienen en reserva, tienen abonos orgánicos, que naturalmente debe ser reforzado para que tengan más abundancia de abonos orgánicos y de mejor calidad, y tienen las posibilidades, por tanto, de si es que dan un salto de innovación tecnológica productiva, tener un abastecimiento pleno, biodiverso, y a su vez abastecer a los mercados locales, es decir, de los distritos rurales. Yo creo que si esto se hiciera, estaríamos más o menos como librando de la hambruna alrededor de, no sé, pues unos 20 millones de peruanos, si se hicieran cosas, repito, de innovación tecnológica productiva. Y aquí el secreto que hay en el campo es la posibilidad de producir abonos orgánicos. Ya en Perú, en este momento, están habiendo 20 pequeñas empresas que están elaborando abonos orgánicos. 2 de ellas están en Cusco y están sumado
toda su producción, van a lograr 40.000 toneladas al año de abonos orgánicos. Esto podría perfectamente multiplicarse y por tanto tener una fuente de abastecimiento mucho mayor. Y entonces podría hacerse el compost, el bocachi, el humus de lombriz, el biol, que es un abono foliar por fermentación. Y entonces además esto podría, la crisis, convertirse en una oportunidad para poder contar con alimentos más sanos, alimentos orgánicos que hacen mejor bien a la salud. Entonces, creo que debiera manejarse un enfoque de esa naturaleza para además contagiar a que también en áreas de la agricultura comercial pudieran adoptar estos enfoques de abonamientos orgánicos que puedan ayudar a dar un salto. Claro. Interesante. José Ignacio, te he escuchado hablar del tema de los fertilizantes. ¿Cómo ves tú, sin ser agricultor, como mis acompañantes hoy día, y yo incluido? No, muchas gracias por la invitación. Mi rol no es el del técnico, especialista en agricultura, evidentemente, sino más desde el lado de la Asociación de Contribuyentes vigilando el gasto público, el uso de los recursos y el desempeño del Estado, ¿no? Y acá hay dos cosas que llaman la atención, ¿no? Lo primero es, y quiero además citar acá algo que es muy importante porque lo que ha hecho este gobierno en los últimos 10 meses ha sido tratar de desviar la atención, ¿no? Y hay que ser muy claros en esto, no es un tema de tampoco de culpar o de responsabilizar, porque efectivamente son problemas complejos que vienen de factores y eventos internacionales. Pero lo que suele pasar con este gobierno en estos 10 meses es que lo que dicen es, esto no es mi culpa, es culpa de algo más, ¿no? Y yo quiero leer acá algo muy sencillo, es el señor Clímaco Cárdenas, que es el presidente de Conveagro, ¿no? Que además el señor Clímaco Cárdenas tiene una postura que ha sido notoriamente muchas veces más antiempresa y de mucha crítica, digamos, al mercado. Él mismo, en unas declaraciones que da hace poco, dice que desde el 30 de noviembre, ¿no? Ellos se reunieron con el presidente de la República en Palacio de Gobierno y le dijeron que esta crisis se venía, no solamente por lo de Rusia, sino por el aumento del precio de los fletes, claro, que han subido de 2.5 hasta claro, $15.000 en ciertos casos. Entonces, desde el 30 de noviembre, Palacio de Gobierno ya sabía que esta iba a ser una crisis, y lo que el mismo Clímaco Cárdenas dice es que el presidente les dijo, no, vamos a traer fertilizantes de Bolivia, vamos a traerlos de Venezuela, cuando en verdad los números que nos dan Bolivia y Venezuela no alcanzan ni para cubrir pues el 25% de la demanda, ¿no? Yo creo que aquí, mi primer comentario efectivamente es un punto más de análisis del contexto en general, es que la ciudadanía tiene que entender que si bien es cierto hay factores internacionales que han gatillado esta crisis o que pueden gatillar esta crisis, todos los gobiernos internacionales más o menos serios están haciendo algo desde hace meses para mitigar los efectos de esta crisis alimentaria y de esta subida de precios de los fertilizantes. Aquí estamos perdiendo, según el mismo Cárdenas, más o menos el 80% de acceso a fertilizantes de los que deberíamos tener. O sea, el 100% estamos alcanzando el 15-20% de la demanda. Países como Brasil, que tiene dificultades para acceder al 50%, o sea, tienen 50% asegurado, están haciendo negociaciones gobierno a gobierno con el mismo presidente Bolsonaro y el Ministerio de Agricultura. Entonces, hay que echar luz sobre eso, ¿no? Porque los contribuyentes, los ciudadanos, pagamos impuestos, queremos un Estado que funcione bien y definitivamente, como tú bien decías hace un rato, este manejo fino no va a existir pues en este gobierno que no está manejando muchos problemas de políticas públicas de la manera adecuada, ¿no? Entonces hay que poner el ojo en el gobierno más allá de si el factor internacional o si las empresas y los grandes monopolios, no. Acá hay un gobierno que ha sido advertido desde hace meses de que esto iba a pasar y no ha hecho lo suficiente. Los que van a sufrir más son la población que vive en las ciudades, ¿no? Yo también creo que los agricultores no la van a pasar fácil, pero no tan mal como las personas que están en las ciudades y que no tienen trabajo y que no tienen con qué comprar alimentos caros, ¿no? Eso es lo que yo veo que va a pasar y no se habla mucho en ese sentido. Yo veo que se habla de la crisis de la microempresa, de la microagricultura, de la pequeña agricultura, y es porque no entienden el problema, me da la impresión. Y yo quisiera de alguna manera advertirles que el problema se va a vivir
en las ciudades, en los hogares de las ciudades donde está la madre de familia, el esposo, la familia, y si no tienen trabajo no van a poder nutrirse, no van a poder vestirse, no van a poder educarse, curarse. Es una crisis económica que agrava la situación, ¿no? Siempre la inflación la manejan mejor los que tienen defensa a través de los ingresos, ¿no es verdad? En la inflación en soles, el que ganaba en dólares estaba cubierto porque ganaba más soles cada vez, ¿no? En la inflación alimentaria está más o menos protegido aquella familia que tiene ingresos crecientes, obviamente, pero no lo hay, ¿no es verdad? La economía se está enfriando y el gobierno es causante de mucho de esta recesión económica. En consecuencia, yo sí quisiera advertir, el gobierno es claramente responsable del empobrecimiento de muchos peruanos, ¿no? Y ahora la situación se pone peor por el encarecimiento de los alimentos, ¿no? Entonces, vayamos ya entrando a cómo se sale de esta crisis, cómo se arregla esto. Ismael, tú que has estado en el monstruo. Mira, tú lo ves en la calle, pero las cifras te hablan de entre 2.2 a 2.5 millones de personas subempleadas o desempleadas en la ciudad de Lima, ¿no? Eso es enorme, ¿no? Y esa gente, y especialmente la gente que tiene sueldos bajos, destinan una parte importante de sus ingresos a alimentarse. Y con la inflación van a destinar mucho más. Y eso lleva a que la economía se ralentice, se desacelere más, porque la gente que tiene que gastar mucho en alimentos no va a gastar en ropa y va a gastar menos en zapatos y menos en autos, ¿no? Claro. De manera que aquí sí, efectivamente, hay una crisis económica en medio, y eso es lo increíble, de un gobierno rico. Esto no es la herencia de Fujimori al primer gobierno de Alan García. Esto es un gobierno que tiene superávit fiscal al mes de marzo de 15.000 millones de soles. Y abril va a seguir, que no gasta en obra pública que genera empleo. Y superávit comercial también. Y tenemos también sí, superávit comercial de alrededor de unos 4.000 millones de dólares claro, a abril. Y tenemos exportaciones crecientes así es. y 77.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central, mientras que la población está empobreciéndose. Claro, absurdo. Esa es una cosa increíble. El dispendio del gobierno también, que gasta mal, no gasta en lo que debería gastar en apoyar iniciativas como Sierra Productiva, que tiene un efecto muy grande en la sierra, y el anuncio de que van a importar fertilizantes, cuando tú has mencionado que existe disponibilidad de fertilizantes, lo que hay que hacer es que le llegue especialmente a los pequeños agricultores, y eso es muy importante porque ya sea agricultura en la sierra o la agricultura en la costa de pequeños agricultores, esos son los que abastecen de menestras, de verduras, de ciertos alimentos básicos a las ciudades. Entonces, el apoyo no tiene que ser, oye, voy a conseguir fertilizantes de Bolivia. En Bolivia la gente está plantando soya en el metro cuadrado que encuentran. O sea, ellos van a priorizar sus fertilizantes. Y la fábrica en Venezuela, Pequimén, sabemos que funciona tarde mal y nunca. Tarde mal y nunca. Entonces, estos son cuentos. Hay fertilizantes en otras partes del mundo que no necesitan conversar con la ideología del gobierno. Lo que necesitamos son fertilizantes. Entonces, yo creo que efectivamente aquí hay una desaceleración de la economía, una falta de empleo y una alza de precios, mientras tenemos un gobierno rico que no hace nada por la población.
estábamos hablando, ¿no? De qué lástima, ¿no? Tener un gobierno incapaz porque realmente tiene recursos, ¿no? Y vaya que los va a seguir teniendo si es que deja que la economía siga su curso lógico, ¿no? Que es atraer inversiones y generar más producción minera, agrícola, pesquera. Yo quiero acotar, aparte del precio del cobre, el oro, la plata y los metales que están realmente en muy buena situación, hablemos de lo que exportamos, café, cacao, están muy bien. Entonces la Amazonía, que ocupa 300.000 hectáreas en café, va a pasar por un momento favorable, ¿no? La harina de pescado está en un precio altísimo, $1.600 la tonelada. Estaba viendo cuando ha estado pues en 1.000 y menos también, ¿no? Entonces, es un gobierno con recursos, pero un país empobreciendo. O sea, es la antítesis del eslogan político de no más pobres en un país rico. No es la antítesis, es muchos pobres en un país rico, pero este gobierno lo está exacerbando. Entonces, yendo más al tema de qué hacer, Carlos, ¿qué cosas se te viene a la cabeza? Yo no pensaría o pondría, digamos, los huevos en la canasta de las posibilidades de que sea el gobierno el que resuelva estos temas, porque su desconocimiento e incapacidad son manifiestos. Yo creo que el eje de la alternativa está en las posibilidades de lo que hagan la gente, los productores y, digamos, en vínculo con autoridades locales. Por ejemplo, la Federación Departamental de Campesinos del Cusco y la Confederación Campesina del Perú trataron este tema con el presidente todavía en julio, apenas se instaló en el gobierno, advirtiendo esta crisis que ya se expresaba en fertilizantes. Se le propuso que pudieran tratar con fertilizantes Cachimayo, que ha dejado de producir fertilizantes, ha pasado a producir ANFO para la minería, pero bueno, quien ha atendido esta solicitud o este trámite, esta demanda de las federaciones y de la CCP, ha sido el gobierno regional del Cusco, que ha conseguido que desde abril Cachimayo está elaborando nitrato de amonio, 30 toneladas por mes, 6 meses prorrogables. Eso es chiquito, pero es algo que expresa, digamos, voluntad de resolver este tipo de problemas. Pero yo iría a otros asuntos, que estamos hablando de una crisis de honda profundidad que va a tomar no menos de 5 o 6 años. No es una cosa coyuntural, es una cosa que va a cambiar estructuras. Por tanto, la innovación es la clave. ¿Qué haríamos, por ejemplo? ¿Cómo reemplazar el pan de la mesa de la gente? Hay alternativas. Nosotros en Sierra Productiva hemos elaborado o elaboramos pan de papa, que es un 70% de papa y un 30% de trigo natural, que termina siendo un pan de mucha mayor calidad nutricional y también le da a la papa un mayor valor agregado. En segundo término, hay posibilidades de hacer también pan sin harina, pan de quinoa. Y existen las recetas, eso puede perfectamente también canalizarse. Segundo, en relación a la leche y la carne, carne roja, hay que dejar o sea, ahora hay un problema de precios por el costo de los insumos, en tanto que las vacas lecheras están alimentadas con concentrados. ¿Por qué no damos un salto como Israel al forraje verde hidropónico? El forraje verde hidropónico se cultiva en bandejas, son germinados de grano, no requieren suelo y pueden hacerse encadenamientos potentes para esa solución, y se deja de importar los concentrados que alimentan a estas crianzas. El otro tema tiene que ver con cómo se encara lo de la carne principal que come el Perú. América Latina es el principal, digamos, lugar del mundo donde se consume el pollo. Y el Perú es el número 1 en consumo de pollo. 64 millones de pollos al mes.
cerca de 800 millones de pollos al año. Eso es lo que consume. Y el 80% de la fabricación de un pollo tiene que ver con productos importados. Maíz, soya, etc. Entonces, ¿qué hacer? Un informe que se dio es que hubo un censo de cuyes y hay 18 millones de cuyes en manos de 800.000 familias, sin que el Estado haya sido promotor de esto. Esto viene de abajo, viene de la innovación de sierra productiva con el forraje cultivado con riego por aspersión. Eso nos está llevando a que, si estamos hablando de un 30% de madres cuyes que están reproduciendo, estamos hablando de más o menos 30 millones que ya están en el mercado. Y eso podría crecer para poder compensar en algo lo que sería una ausencia de la carne de pollo como alternativa. Es decir, hay opciones en esta materia que podrían perfectamente ir avanzando. La clave está en la innovación tecnológica productiva. Y esta innovación tecnológica productiva también tiene que atender otro asunto, que es la ampliación de la frontera agrícola. Y la ampliación de frontera agrícola ya está demostrada. Ha habido otro censo que con el censo del 2012 habían 5.5 millones de hectáreas cultivables. Hoy tenemos, con un censo que ha sido hecho el año pasado, satelital, del INEI con agricultura, ha dado 11 millones y medio de hectáreas cultivables. Y miren, Olmos se hizo antes. Es decir, ¿qué es lo que ha posibilitado este crecimiento? La pequeña producción campesina en base al riego tecnificado. Y eso es urgente, ¿por qué? Porque como son 5 años con riesgo de hambruna que se va a dar en las ciudades, va a haber un retorno de la gente hacia el campo similar al que se produjo durante la pandemia. Y el campo tiene que estar alistado a recibir a esas personas para darles oportunidades de trabajo. Es decir, la agricultura familiar, la pequeña producción campesina se convierte o debe convertirse desde nuestro punto de vista en la principal política, el principal proyecto, la principal atención que deba tener el Estado. Pero bueno, simplemente están en otra, ¿no? Yo no le he escuchado nada al Estado respecto de sierra productiva, la innovación en riego tecnificado. Yo ahora lo veo concentrado en la compra de fertilizantes y comparto totalmente. Mucho más importante que fertilizantes es agua, por ejemplo, y tecnología de riego, ¿no? Eso sin fertilizantes produciría un impacto mucho mayor. Pero en fin, ¿cómo hacemos para controlar desde la ciudadanía que el Estado haga buen uso de los recursos que dice que va? Dicho sea de paso, este ministro, que la verdad que me parece una calamidad, hace poco habló de 900 millones, después 700 millones y ahora está saliendo 300 millones, que igual es un montón de plata, y simplemente no me los imagino comprando de una manera eficiente, no sé cuántos miles de toneladas de urea, transportándolas de una manera también eficiente, guardándolas y distribuyendo. ¿Cómo hace una ciudadanía, unos contribuyentes para controlar el buen uso de estos recursos? A ver, acá complementando lo que decía Carlos, hay una manera muy clara de controlar el uso de los recursos, muy sencilla además, y es no hacer que pasen por el Estado. Y acá tú has dado en el clavo, Carlos, porque si nosotros en este momento obligamos al gobierno, hacemos que el gobierno permita que asociaciones, gremios, empresas privadas y el sector privado, consorcios agrícolas, etcétera, puedan comprar directamente, negociar directamente, hacer esa tubería directa con los vendedores de fertilizantes y simplemente que el gobierno facilite y simplifique el trámite y no ponga burocracia en medio, eso ya para empezar es bastante. Que es algo que no se hizo, por ejemplo, con el tema de las vacunas, con el tema de las pruebas del COVID, ¿no? Entonces, tenemos la oportunidad de que este gobierno se salga un poco del paso y del camino y deje que las asociaciones, los agricultores, los gremios empiecen a tratar directamente con los vendedores de fertilizantes de cualquier país del mundo. Esa es una muy buena forma de que el Estado no use mal dinero, no dándoselo. Claro. Lo segundo, y sigo complementando lo que mencionaba Carlos, es en este tema de ampliación de fronteras agrícolas, tenemos 2 proyectos muy grandes que son Majes, Iguas y Chavimochic.
que entre los dos le van a dar empleo directo e indirecto a más de 800.000 personas. Estás hablando de 3.000, 4.000 millones de dólares de inversión al año y son miles de hectáreas que ya debería ser destrabado. Y en el caso de Majes Iguas, hemos puesto ese proyecto en la mano de 5 asesores, miembros del Consejo Regional que no saben nada del tema, y los arequipeños todos quieren hace tiempo que Majes Iguas salga adelante y no pasa, ¿no? Y en el caso de Chavimochic hay un entramado ahí que es muy sencillo. Todo el mundo sabe que la empresa que estaba operando ese proyecto era Odebrecht, ¿ya? Y todos gritan y se rasgan las vestiduras con el tema de Odebrecht, pero lo que no entiende la ciudadanía, y lo tiene que entender nuevamente, es que si no dejamos que el anterior ejecutor de la infraestructura se haga cargo de esa infraestructura, Claro. ninguna otra empresa lo va a poder hacer. Claro. Porque nadie se va a comer el pasivo y nadie va a tener, que además son 3 o 4 empresas las que lo pueden hacer, la tecnología para poder hacerlo. Entonces hay que tener menos populismo, hay que tener menos politiquería y más sustento técnico en la realidad. Y la ciudadanía ya lo está haciendo. O sea, organizaciones sociales, civiles, líderes de Arequipa y del norte, digamos, del Perú, ya se han levantado a decir que estos proyectos tienen que salir adelante. Además, digamos, de todos los proyectos de irrigación. El sector agricultura y saneamiento son los sectores del Estado que menos plata usan de su presupuesto en proporción, ¿no? Entonces ahí hay un tema pues que hay que resolver, y volvemos al mismo punto. O sea, necesitamos técnicos en el Estado que abran los ojos, que dejen de ver un poco ya los escandaletes y la corrupción y los amiguismos, y se pongan a preocuparse por la gente, que es la que más sufre con esto, ¿no? Ismael, ¿cómo llega el Estado al pequeño productor? Ahora estarían pretendiendo manejar, ¿no es verdad?, una dotación de cientos de miles de toneladas de urea. Eso es lo que en el mejor de los casos va a ocurrir. ¿Cómo se distribuye desde el Estado? O como creo que a ti te he escuchado también, cómo entregar eso a las distribuidoras establecidas y a través de bonos focalizados en pequeños productores para que hagan uso del subsidio. ¿Cómo se hace esto bien desde el Estado? Mira, para empezar, el Estado, yo diría, no llega a los pequeños agricultores. Los pequeños agricultores salen adelante por sí solos o por entidades como Sierra Productiva que los apoya o alguna que otra ONG, pero el gobierno central no llega. Los gobiernos regionales han politizado todo el tema de las direcciones generales agrarias, entonces tampoco tienen, de repente hay uno que otro lunar por ahí, pero en general tampoco llegan. Entonces, lo que ha ocurrido en los últimos años es que el sector privado ha estado llegando a los agricultores con el abastecimiento de fertilizantes, pesticidas, herramientas agrícolas, maquinaria, qué sé yo. Y ya tienen redes de distribución y tienen pequeñas distribuidoras de productos agrícolas en todo el Perú. Tú te paseas por cualquier pueblo, por San Clemente, hay 10, ¿no? En Pisco. Entonces, la mejor manera de llegar con el fertilizante a los pequeños agricultores es a través del sector privado, que ya tiene sus canales de distribución y lo puede hacer muy eficientemente. Y yo sí soy ortodoxo en materia económica, pero yo sí creo que el Estado en momentos como este tiene funciones que hacer. Un agricultor con 2 hectáreas, con 3 o 5, no tiene una producción rentable con estos precios de los fertilizantes y no tiene el capital de trabajo para financiarlo en los últimos casos. Entonces, debe haber un subsidio que se podría entregar con un cupón o con un bono con el cual el agricultor va a la tienda que está abastecida por el sector privado, por los distribuidores, y recibe el fertilizante y entrega un cupón que le subsidie pues la mitad del costo del fertilizante. Y eso además te va a permitir focalizar a quién va y a dónde va. Y formalizar también a los proveedores. Y también formalizar, claro. Exactamente. Entonces creo que hay mecanismos y no podemos pensar que el Estado, que ha indicado que va a tener 3 almacenes, uno en Lima, uno en Trujillo y otro en Ica, llegue adecuadamente pues a 2 millones y pico de pequeños agricultores que hay en el Perú. Claro.
Así es, así es. Es una locura. Una Eso se va a prestar a corrupción, a negociados, a toda clase y se va a quedar mucho en el camino también. Y lo dramático es que el gobierno está perdiendo mucha credibilidad, ¿no? Sobre todo con el anuncio de la segunda reforma agraria en la explanada de Sacsayhuamán, y no ha sucedido nada, ¿no? ¿Cómo toman los campesinos estos ofrecimientos del gobierno? Bueno, no, yo en particular soy contrario a la idea esta de segunda reforma agraria. Es un error de nomenclatura y de concepción, porque en el Perú ha habido una primera reforma agraria que la hizo Nicolás Lindley con la ley 14444 en los años 60, para que esa reforma agraria se aplique en el ámbito de la Convención Hilares. Luego vino la de Velasco, que esa sería la segunda reforma agraria, que digamos también fue breve, porque la idea de Velasco de formar cooperativas como reemplazo a las haciendas o uniendo el territorio grande de haciendas para hacer macrohacienda, la cooperativa era una macrohacienda, fue rechazado por los campesinos. Y desde Andahuaylas lo que se hizo fue una innovación a propuesta de la Confederación Campesina del Perú para que la tierra se reparta a las comunidades y las comunidades a los comuneros. Fruto de eso tenemos 2.300.000 unidades productivas, la más grande democratización de la propiedad de la tierra. Reforma agraria es cambio de tenencia de la tierra. No hay nada que cambiar en la tenencia de la tierra. Por tanto, hay un problema conceptual. Lo que corresponde es una revolución tecnológica productiva. Esa es la propuesta que tiene la Confederación Campesina del Perú, la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, y nosotros les hemos propuesto lo siguiente, que habilitándonos un fondo de innovación tecnológica productiva, que se diferencia del Fondo Social de Asistencialismo, Fondo Social de Innovación Tecnológica Productiva, ascendiente a 1.000 millones de soles. 1.000 millones es la tercera parte de lo que el Perú invierte en 1.800 millones de soles en Caliwarma para repartir 4 millones de raciones de alimentos diarias. Y 1.500 millones de soles para el programa Juntos. 3.300 millones de soles tirados al agua. Mientras que 1.000 millones de soles se invertirían en 143.000 familias a razón, en los 24 departamentos del Perú, a razón de 12 distritos por provincia, por departamento, 500 familias por distrito. Eso daría lugar a que hayan 143.000 familias que tienen incluso soberanía alimentaria. Y luego abastecería cada familia a 5 consumidoras, familias consumidoras, vendiéndole una canasta biodiversa por semana ascendiente a 100 soles, con lo cual tendría unos ingresos la familia productora de 2.000 soles al mes como ingreso monetario. Y entonces tiene la seguridad alimentaria y además un ingreso monetario. Y estamos hablando ahí de 4 millones de personas que se blindarían frente al tema del riesgo de hambruna. Esto puede hacerse cada año y estamos en 4 años acercándonos a los digamos, 20 millones de personas que estarían blindadas en esto. Entonces, esa es nuestra propuesta. Claro. El tema es que el Estado no atiende. Y nosotros requerimos avanzar. Claro. Pensamos que habrá que avanzar de abajo, con los gobiernos locales, regionales. Ojalá en este cambio de autoridades pueda entrar el tema, porque vamos a estar ante una crisis muy profunda. Y lo otro es ver cómo es que hay mecanismos más autonómicos de parte de las organizaciones, claro, confederaciones como la CCP, Sierra Productiva, en fin, que pudiéramos caminar con más fuerza desde abajo. José Ignacio, estás escuchando cómo se puede subsidiar
en casos como este, desde el Estado, focalizando, entregando bonos o vales para poder adquirir fertilizantes de la red de abastecimiento privado, ¿no? Y Carlos Ros viene con algo que a mí me apasiona, que es independizarnos lo más posible del Estado, ¿no? Por ¿Cómo supuesto. ve contribuyentes No, está y buenísimo. tú en general? Yo creo que la idea es muy buena y en el intermedio Ismael lo mencionaba, ¿no? O sea, la urea y los fertilizantes no tienen ni nacionalidad, ni color ideológico, ni tinte político. Entonces, y las compras desde el Estado van a tardar 3 o 4 o 5 meses, si no me equivoco, en llegar, En el ¿no? mejor de los casos. En el mejor de los Sí. casos, con lo cual ya se ha perdido, digamos, la época de siembra y este arranque que está por darse. Entonces yo creo que ahorita sí lo que toca es un diálogo muy, muy cercano entre el sector privado, los gremios, las asociaciones y el gobierno de turno para que justamente las empresas grandes, que son las que tienen ese canal mucho más rápido y más directo, puedan ellos articular, digamos, la idea de los fertilizantes. Yo recuerdo, como ejemplo anexo, en Chile, el programa Jaliwarma, del que hacías mención, no era manejado por el Estado. Fue concesionado a una empresa privada francesa en ese momento. Y obviamente la empresa privada, que tenía una experiencia en logística de alimentos, cadena de frío, preparación de alimentos, calidad, etcétera, etcétera, se encargaba del programa estatal de alimentación en los colegios con un presupuesto transparente, un presupuesto adecuado para que sea un servicio, una logística que bien hecha. Claro. Eso es lo que se debería hacer ahora. Claro. ¿No? Yo veo un sesgo anti-privado y para ilustrar mejor a los televidentes el manejo de la pandemia, ¿no? Ninguna farmacia particular puso una sola vacuna, ¿no? En el mundo uno iba y las farmacias Exacto. complementaban la labor del gobierno vacunando y llevando el mismo registro, ¿no? Pero aquí no quisimos que ningún privado pusiese una sola vacuna y cuánto más efectivo hubiera sido, ¿no? Algo parecido debemos de plantear acá, ¿no? Que sea el sistema privado de abastecimiento de fertilizantes lo que se encarguen de llegar y que el Estado focalizadamente, digamos, subsidie a algunos, ¿no? Que merezcan un subsidio, ¿no? Yo quería tocar, Ismael, el tema de que se habla mucho. ¿Por qué no producimos los fertilizantes acá? Y yo noto que hay un error. Ellos creen que porque se produzca acá va a ser barato, ¿no? Cuando en realidad es el mercado mundial el que fija el precio. Cuéntanos de la experiencia que yo sé que tú viviste y que fue maltratada por el Estado peruano, no este gobierno, pero sí anteriores, respecto de una planta de petroquímica que hubiera producido urea, pero igual hubiera sido urea a precio internacional, seguramente, ¿no? Claro, pero nos ahorrábamos el flete y tendríamos la disponibilidad inmediata. Así es, claro. No, este es un proyecto que se inició en el año 2010 y era para instalar una planta de urea en Marcona. Marcona tiene el puerto más profundo en la costa del Pacífico de América del Sur y tenía acceso al gas natural de Camisea, incluso firmó un contrato para producir 1 millón de toneladas de urea, o sea, podríamos abastecer todo el mercado peruano y exportar. Y eso fue torpedeado por el gobierno que hubo del 2011 al 2016, para no decir nombres. El estudio de impacto ambiental lo demoraron en el Ministerio de Energía y Minas por 3 años. Y encima, después nos enteramos de que era para beneficiar a los brasileros, a Odebrecht, que estaban planteando una planta en hilo. Pero esto ya estaba, ya habían hasta contratado a quienes iban a proveer los equipos. Era una inversión de $2.000 millones y que no solamente iba a producir urea, sino también iba a producir explosivos, claro. Nitrato de amonio, y una empresa australiana iba a colocarse al lado. Entonces ahí iba a ser un polo petroquímico, claro, que iba a servir a todo el Perú y a toda la costa del Pacífico de América del Sur.
que fue torpedeado Claro. innecesariamente por un gobierno con poca visión y con otros intereses. Pero yo creo que tenemos el gas natural y lo que hay que hacer, el Estado tiene que licitar la instalación de una planta por quienes sepan hacerlo, que son capitales internacionales. En este caso era una empresa que es la mayor productora de fertilizantes en los Estados Unidos, CF Industries, que había hecho el proyecto. Pero cómo, perdón la interrupción, ¿cómo nos habrán contaminado que al escuchar que la urea es un derivado del petróleo y el gas, Gas natural. he escuchado a varios proponer a Petroperú como fabricante de fertilizantes? Petroperú ya se metió en un elefante blanco, que es la refinería de Talara. Cuando el mundo está yendo a autos eléctricos, estamos haciendo una refinería que es una locura. Y encima le acaba de meter $750 millones. Pero Petroperú no tiene la capacidad de hacerlo. Me acuerdo que en el gobierno de Velasco intentaron hacer una pequeña planta de fertilizantes en Talara, al lado de la refinería, y no pudieron hacerla. Porque estos son economías de escala, que son muy grandes. Claro. Y no es tarde para hacerla, pero eso toma varios años en construirse. Ahora tenemos una crisis que tenemos que afrontar ahora, ¿no? Y a mí me gusta mucho el proyecto de Carlos en el sentido de utilizar los recursos que tienen las comunidades. Y hay cosas que se pueden ir haciendo. Hablaban de fertilizantes naturales. Bueno, tenemos cantidades de guano de pollos, de estiércol de pollos que se puede tratar y se puede utilizar de fertilizante. Se puede empezar a entrar en este tema de la economía circular, Claro. que podemos usar todos los residuos orgánicos de las ciudades para compostearlos y producir fertilizantes orgánicos. Entonces, hay una serie de cosas que creo yo, ante esta crisis deberíamos empezar a hacer. Pero tenemos que también mirar en el cortísimo plazo que nuestra población no siga sufriendo de inflación y de desabastecimiento y hambre, ¿no? Sí. Carlos, el tema de sierra productiva, el ministro es puneño, el ministro C es puneño, o sea, es tu vecino, ¿no? De Cusco. ¿Han tenido acercamientos para mostrar las bondades de sierra productiva y las tecnologías que a mí, por lo menos, y a varios, no las has mostrado? Sí, se han tenido diálogos, pero en realidad no comprenden, no entiende, y es muy difícil que, digamos, aparezca el ABC de entender algo para poder liderarlo, poder hacerlo, ¿no? Ahora, yo diría que frente a este tema de fertilizantes, el pie central debiera estar en la elaboración de abonos orgánicos, que sume al compost, el humus, en fin, refuerzos que pudieran haber, por ejemplo, con esta producción de cachimayo, que habría que ver también cómo se amplía, porque ya hay una infraestructura en camino. Y en segundo término, la posibilidad de ver qué se hace con los fosfatos de Bayobar. Claro. Porque hay una gran producción, pero nada se vende en el mercado interno, todo va a la exportación. Sí. Y entonces ahí también se requiere ver cómo se acomodan esas piezas. Pero adicionalmente hay otro elemento que crear, es la harina de rocas para mineralizar el suelo y poder ayudar a que micronutrientes minerales se combinen con el compost y puedan darle mayor potencia. Y también microorganismos eficientes. Nosotros hemos elaborado abonos orgánicos con la Municipalidad de Santiago de Chuco y, digamos, con microorganismos eficientes, lo que ha hecho reducir más o menos en 6 veces el tiempo de demora del compost natural y además con mucha mayor potencia. Y finalmente, quisiera mencionar la potencia económica que implica las posibilidades de apostar por la pequeña producción campesina. Maximici hizo un estudio impactado por el tema de que el único sector que dio empleo durante la pandemia fue la pequeña producción campesina, que recibió, según ellos, a 800,000 nuevas personas, según nosotros, más de 1 millón que se desplazaron, que volvieron al campo. Al campo. Y señaló que es la única que había quedado empleo. Entonces decían ellos, lo que se requiere es aplicar no bonos, sino la innovación tecnológica del enfoque de sierra productiva, lo cual, empezando por el agua, en estimaciones que han señalado ellos, implicaría la posibilidad de que la
productividad del empleo se eleve de 10.000 soles que es hoy a 30.000, 3 veces más. Segundo, que se generen 3.600.000 nuevos puestos de trabajo. Número 4, el nuevo valor que se generaría sería de 20.000 millones de dólares, que sumados a los 8.800 millones de dólares de la agroexportación, 28.000 millones de dólares. Y en aquel momento la minería estaba en 25.500 millones de dólares. Es decir, el agro tiene las posibilidades o de empatarse con la minería o incluso de superarlo. Entonces, esa es la apuesta central que debería haber. Y decían además que el PBI agrario podría crecer en 26% anual. Esto va de la mano entonces, por ejemplo, en esta cuestión de la elaboración de abonos orgánicos, no solo hay que pensar en el producto que va a resultar, sino el empleo que puede recibir. Por ejemplo, esta empresa que he referido del Cusco, que elabora abonos orgánicos, nos deja, en mi casa, por ejemplo, en Mariscal Gamarra, en el Cusco, un balde de 20 litros para poder depositar los desechos de la comida. Y digamos, ellos pasan 2 veces por semana llevándose el balde y dejando uno vacío. Eso lo llevan al desarrollo del compost. El compost que están haciendo ya es, digamos, sólido, como para poderlo colocar en el suelo. Y entonces, ¿cuántos chicos entrarían jóvenes entrarían en este sistema de redes de empleo? Segundo, la innovación, porque se puede hacer fertilizante incluso como lo hacen en otros países, incluso Estados Unidos, del tratamiento de la orina humana, porque contiene NPK. Urea. Y además Claro. NPK, los Claro. 3. Entonces, ahí eso reportaría innovación también en los tecnológicos, en las universidades, y que pueda generarse, digamos, una dinámica de un círculo virtuoso. Es decir, hay que aprovechar esta situación para que junto a la crisis aparezca claramente la oportunidad y se apueste por la oportunidad con innovación tecnológica productiva. Ahora, yo quiero ya ir cerrando. Digamos, las carencias más importantes, incluso más que fertilizantes hoy día, es agua, ¿no? Con su derivada, que es la tecnología de riego, y caminos, ¿no? Entonces, me preocupa mucho la distracción política, ¿no? De repente van a empezar a hablar de la compra de los fertilizantes como si ese fuese el principal problema que van a enfrentar los pequeños y no van a resolver nada, porque... En agua, Fernando, disculpa Sí. que me meta en el tema. Mira, en esto de cosecha de agua que ha alentado el gobierno con esto de las cochas Sí. y microreservorios que le han llamado, el Estado central, con la plata de Sierra Azul, ha instalado menos de 1.000. No ha hecho nada. Menos Así de es. 1.000. No ha hecho El nada. gobierno regional de la presupuesto Libertad enorme. ha instalado 10.500. Claro. Cajamarca 4.300 y así cada Claro, región claro. mucho más. Pero ¿cuál es el pecado mortal de todo eso? No tiene instalaciones de riego tecnificado. Son aguas almacenadas como para tomarle foto. Nosotros le hemos propuesto que con los yachachis podríamos instalar de esas aguas almacenadas, Claro. riego tecnificado, y habrían 4 o 5 predios que están en los aledaños que darían un salto Claro. de innovación tecnológica. Pero eso implica diálogo con el sector privado. O sea, volvemos a lo mismo, digo, 10 segundos. Si no hay una nueva narrativa de que el sector privado pueda ayudar al Estado y nos siguen vendiendo ese cuento de que las empresas privadas son malas y hacen las cosas mal y son corruptas, lo cual es un cuento porque hay muchísimas empresas que hacen las cosas muy bien y tienen la innovación y la capacidad para hacer todas estas ideas que estás planteando. Si no derribamos ese mito de que la empresa es mala y el Estado tiene que ser el bueno de la película, nuestro pueblo va a estar engañado. Claro. Acá lo que falta es diálogo privado-Estado, abierto y transparente. Claro. Y ojalá que se dé poco a poco. Sí. ¿No? Yo le quiero agradecer mucho a los tres la participación en este 4 a la N sobre la agricultura y me voy optimista porque realmente los peruanos responderíamos con innovación, ¿no? Si es que se nos facilitan las cosas, si priorizamos agua, tecnología de riego, caminos, se puede dar la revolución tecnológica, ¿no? que sacaría a muchos peruanos de la pobreza. Mucho cuidado con meterse a comprar, transportar
almacenar y distribuir fertilizantes desde el Ministerio de Agricultura. Eso va a ser un fracaso estrepitoso. Y a promover las inversiones para generar empleo. El problema se va a dar en las ciudades, no tanto en el campo. La gente sin empleo no va a tener qué comer porque los alimentos ya se encarecieron y van a seguir altos por muchos años. Yo les agradezco mucho, la verdad que he aprendido bastante de esta conversación y muchas gracias nuevamente. Gracias.